¿Alguna vez has sentido que hay personas que caminan por la vida con una fuerza que no parece venir de este mundo? Como si algo dentro de ellas las sostuviera cuando todos los demás caen. Hoy quiero compartir contigo 12 principios de vida que no se originan en la filosofía humana, sino que tienen su raíz en la sabiduría eterna de Dios. Estos principios no solo renovarán tu manera de pensar, sino que te darán una fortaleza verdadera para enfrentar los desafíos de cada día. Si es tu primera vez escuchando este mensaje, te animo a que te unas a esta comunidad de fe, esperanza y verdad. Quédate hasta el final, porque puede que una de estas enseñanzas sea la respuesta que tu corazón ha estado buscando por mucho tiempo. ¿Estás listo para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti? Vamos juntos. Número 1. Guarda silencio en medio de la prueba. El primer principio que nos revela la palabra de Dios es que no siempre es sabio hablar de nuestras luchas. En lugar de exponer nuestras aflicciones delante de todos, el Señor nos invita a llevarlas ante Él en oración. Como escribió el salmista, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó. Salmos 18, versículo 6. Cuando compartimos nuestras dificultades con todo el mundo, corremos el riesgo de buscar consuelo humano y no la dirección divina. El silencio en momentos de aflicción puede ser una forma de fe. En vez de buscar validación o simpatía, Dios nos llama a confiar en Él, a esperar en su fidelidad y a actuar con sabiduría. Al guardar nuestros desafíos en el corazón y entregarlos a Dios, aprendemos a depender más de su poder que de nuestras propias fuerzas. Esta actitud nos protege del juicio humano y nos permite ver con claridad lo que el Señor quiere enseñarnos. Número 2. Guarda para ti los propósitos que Dios ha sembrado en tu corazón. Hay momentos en que lo más prudente es mantener en secreto las visiones y planes que Dios ha depositado en ti. No porque tengamos miedo, sino porque, como José, cuando aún era un joven soñador, aprendemos que no todos están preparados para escuchar lo que Dios ha prometido. En Génesis 37, versículo 5, vemos cómo José compartió sus sueños con sus hermanos y eso provocó celos y traición. Dios nos llama a la prudencia. Al guardar en el corazón las promesas y los planes que Él nos ha mostrado, nos mantenemos enfocados y evitamos que voces externas nos desvíen. La discreción no es cobardía, es obediencia. Es reconocer que hay batallas que se libran en lo secreto y que la victoria muchas veces se forja en el silencio. Al no revelar tus intenciones a todo el mundo, permites que sea Dios quien abra las puertas y establezca tus pasos a su tiempo. Número 3. No busques reconocimiento por lo que has logrado. En una cultura que valora el aplauso y la validación constante, Dios nos llama a una vida distinta. Jesús dijo: cuando hagas algo bueno, no se lo cuentes a todos. Tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Mateo 6, versículo 4. No necesitamos exhibir nuestros logros para que tengan valor. Lo que hacemos con amor, fe y entrega ya tiene su recompensa en el cielo. El verdadero gozo del creyente no proviene del reconocimiento de los hombres, sino del testimonio limpio de una conciencia en paz con Dios. Hablar de nuestras victorias puede alimentar el orgullo y alejarnos de la humildad que Cristo modeló. Al mantener nuestros triunfos en silencio, damos gloria a quien realmente la merece, al Señor. Así protegemos nuestro corazón de la vanidad y mantenemos los ojos fijos en lo eterno, no en lo pasajero. Porque al final del día, el mayor logro es haber obedecido a Dios, aun cuando nadie más lo supo. En lugar de buscar validación externa, vuelve tu mirada al Señor, que conoce el corazón
y recompensa en lo secreto. No te aferres a los aplausos del mundo, porque están aquí hoy y desaparecen mañana. Más bien, como dice Filipenses 3, versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 4. El poder del silencio estratégico. La sabiduría bíblica nos enseña que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar, como nos recuerda Eclesiastés 3, versículo 7. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu, se convierte en una herramienta poderosa para escuchar con discernimiento, para observar con claridad y para hablar con gracia cuando sea necesario. En un mundo donde tantos levantan la voz para ser oídos, el creyente aprende a inclinar su oído antes de abrir su boca. El silencio no es ausencia, es presencia consciente del Señor en medio de nuestras conversaciones. Cuando guardas silencio, permites que el Espíritu Santo te enseñe a responder con amor, sin caer en la trampa de la reacción impulsiva. Jesús mismo, ante sus acusadores, guardó silencio, no por debilidad, sino porque conocía el poder de la quietud. En Proverbios 17, versículo 28, leemos: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El silencio estratégico te protege de revelar prematuramente tus planes, te ayuda a discernir las intenciones del corazón humano y te ofrece el espacio para orar antes de actuar. No es una táctica mundana, es un acto de humildad y dependencia de Dios. Cuando escuchas con atención y hablas con propósito, te conviertes en un instrumento de paz, no de conflicto. 5. No hablar de los demás. En lugar de gastar tus palabras comentando la vida ajena, el Evangelio nos llama a mirar primero el propio corazón. Jesús fue claro en Mateo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hablar de otros no edifica, sino que muchas veces divide, siembra desconfianza y aleja la comunión. En cambio, cuando eliges el camino del amor y del perdón, decides usar tus palabras para levantar, no para derribar. Pablo aconseja en Efesios 4, versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Al abstenerte de juzgar y criticar, centras tus fuerzas en crecer, en sanar, en acercarte más al carácter de Cristo. No estás llamado a comentar las caídas de otros, sino a tender la mano, como hizo el buen samaritano. La paz del alma viene cuando dejamos de medir a los demás y permitimos que Dios trabaje en nosotros. 6. No hablar de tus buenas acciones. Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El bien que hacemos no necesita vitrina ni aplauso, porque el Padre que ve en lo secreto recompensará en lo público. Cuando proclamamos nuestras propias obras, corremos el riesgo de perder el gozo puro del servicio. El orgullo se cuela sutilmente cuando buscamos ser vistos, pero la verdadera grandeza a los ojos de Dios está en el corazón que sirve sin esperar nada a cambio. Cuando callas tus buenas obras, permites que la gloria sea solo para Dios. Tus acciones hablan más que 1000 palabras y es mejor que las vean en tu fruto que en tu discurso. El apóstol Pablo vivió así, diciendo en Gálatas 6, versículo 14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No necesitas reconocimiento terrenal cuando sabes que el cielo te observa con agrado. 17. El sueño no hablado nutre nuestras aspiraciones. A veces, nuestros sueños más profundos deben germinar en silencio, como la semilla que crece en lo oculto de la tierra. José, en el libro de Génesis, compartió sus sueños demasiado pronto y fue incomprendido.
incluso por sus propios hermanos. Hay sabiduría en guardar tus aspiraciones cerca del corazón, presentándolas primero ante Dios, quien es el único que puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Hablar prematuramente de lo que aún no se ha cumplido puede atraer desánimo o incredulidad. Pero cuando permaneces en oración, en fidelidad, trabajando en lo que Dios ha depositado en ti, tu fe se fortalece. En Habacuc 2, versículo 3, leemos: aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. La discreción protege tus anhelos del ruido exterior y de la tentación del orgullo. No necesitas anunciar lo que Dios está formando en ti. Llegará el momento en que el fruto será visible, y entonces todos sabrán que fue obra de su mano. Mientras tanto, sigue sembrando, sigue creyendo y deja que sea Él quien hable por ti. 8. El santuario de la soledad. No es casualidad que Jesús mismo se apartara de las multitudes para orar a solas con el Padre. En Marcos 1, versículo 35 leemos: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta búsqueda de soledad no es una huida, sino una cita divina. En esos momentos en que cerramos la puerta y nos alejamos del ruido del mundo, encontramos la dulce voz del Espíritu que habla al corazón. No se trata de construir un santuario de paredes visibles, sino de preparar el alma para que el Señor tenga un espacio donde ministrarnos sin distracciones. Allí, en la soledad sagrada, podemos examinar nuestras intenciones, nuestros pensamientos y pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón, como decía el salmista en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando nos alejamos del ajetreo y nos postramos en silencio delante de Dios, Él nos revela aquello que debemos alinear con su voluntad. Y en ese espacio íntimo, no solo entendemos mejor quiénes somos, sino también quién es Él y cómo podemos andar en obediencia. La soledad no es vacío, sino plenitud, cuando Cristo está presente. Es allí donde se renuevan nuestras fuerzas, donde se aquieta el alma fatigada y se enciende el fuego del discernimiento espiritual. Querido hermano, querida hermana, no temas la soledad, búscala con reverencia, porque es en ese silencio que Dios muchas veces habla más claro. Número 9. Aprender a escuchar con el corazón es uno de los actos más poderosos de amor que podemos ofrecer. La palabra nos exhorta en Santiago 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué difícil es escuchar sin preparar una respuesta mientras el otro habla. Pero cuando callamos nuestros juicios y abrimos el corazón, comenzamos a ver al otro con los ojos de Cristo. Escuchar con paciencia y sin interrupciones es un reflejo de la compasión divina. Nos permite captar no solo las palabras, sino el dolor, la esperanza, el anhelo oculto detrás de ellas. Es así como construimos puentes de amor y restauración. Jesús tantas veces escuchó con atención a los quebrantados, sin condena, sin prisa. Cuando tú y yo practicamos esa escucha santa, creamos un espacio donde el otro puede abrir su alma sin temor. Esa es la base de la verdadera comunión. No necesitas tener todas las respuestas. Muchas veces, solo con estar presente y escuchar con humildad, el Señor obra sanidad. En ese silencio sagrado, permites que el Espíritu Santo use tus oídos como un canal de gracia. No subestimes el poder de un oído atento. Puede transformar una vida. Número 10. Dios no nos llamó a vivir solo para el presente, sino a levantar la mirada hacia la eternidad.
En Hebreos 12, versículo 2, se nos dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Tener visión a largo plazo en el caminar cristiano no significa simplemente pensar en el futuro terrenal, sino vivir con los ojos puestos en lo que no se ve. Es tomar decisiones hoy que glorifiquen a Dios mañana. Es sembrar con fe, aunque no veamos aún la cosecha. En un mundo que nos empuja a buscar satisfacción inmediata, el Espíritu nos enseña a esperar con paciencia. Como Abraham, que creyó aunque no veía aún la promesa, también tú puedes construir tu vida sobre la roca firme de la fe, sabiendo que lo que el Señor ha prometido lo cumplirá. La visión a largo plazo es confiar en que cada paso guiado por Dios nos lleva a un propósito mayor. Es preferir el carácter antes que la comodidad, la obediencia antes que la aprobación. Cuando vivimos con esa perspectiva eterna, no nos dejamos llevar por las urgencias del momento. En su lugar, cultivamos perseverancia, esperanza y fidelidad. Querido amigo, no te dejes seducir por lo inmediato. Fija tus ojos en Jesús y deja que cada día sea una piedra más en el camino que Él ha preparado para ti. Número 11. La verdadera sabiduría no viene de la razón humana, sino del temor del Señor. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos aconsejan: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando se trata de tomar decisiones, la carne nos empuja a reaccionar por impulso, por miedo, por ira o por deseo. Pero el Espíritu Santo nos guía a detenernos, orar y buscar la dirección de Dios. La sabiduría en la acción no es rapidez, es discernimiento. Es preguntarle al Señor: ¿esto te agrada? ¿Esto edifica? ¿Esto refleja tu amor? A veces las emociones pueden nublar nuestra visión, pero la palabra es lámpara que alumbra el camino. Actuar con sabiduría significa someter nuestra voluntad a la del Padre, aunque eso implique esperar, aunque eso implique negarnos a nosotros mismos. Jesús mismo en Getsemaní mostró esa sabiduría. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Ese es nuestro modelo. Hermano, hermana, antes de hablar, antes de actuar, busca al Señor. Él promete darte sabiduría abundante si la pides con fe. Y cuando caminas según su consejo, puedes estar seguro de que aún en medio de la tormenta, Él guardará tu alma en perfecta paz. Esta práctica te ayuda a mantener la calma y la claridad mental, incluso en medio de las tormentas más difíciles. Cuando parece que todo a tu alrededor se tambalea. Y es precisamente ahí, en esos momentos, donde Dios nos llama a tomar decisiones guiadas por su sabiduría y no por nuestras emociones. La palabra dice en Santiago 1, versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Implementar la sabiduría divina en nuestras acciones es abrirle la puerta al Espíritu Santo para que dirija nuestros pasos. Eso transforma nuestra manera de decidir, nos vuelve más atentos, más humildes y nos permite ejercer dominio propio, uno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5. Decidir con Dios no solo mejora nuestra vida, sino que nos ayuda a vivir con propósito y dirección. Número 12. Aceptación radical. En lugar de filosofías humanas que nos invitan a aceptar con frialdad lo inevitable, la fe en Cristo nos enseña a confiar en el plan soberano del Señor. Aceptar no significa rendirse al dolor ni conformarse con el sufrimiento, sino descansar en los brazos del Padre, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. En Romanos 8, versículo 28 se nos recuerda:
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es nuestra esperanza, que aun en medio de lo que no comprendemos, Dios sigue obrando. En la vida enfrentamos circunstancias que no podemos cambiar, enfermedades, pérdidas, decepciones. Pero resistirse al proceso de Dios solo genera amargura y quebranto. Jesús mismo en Getsemaní nos dio ejemplo cuando oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Eso es aceptación verdadera. No negar el dolor, sino confiar en el corazón de aquel que nos guía. La clave está en discernir dónde termina nuestra responsabilidad y dónde comienza la obra de Dios. No podemos controlar la actitud de los demás, pero sí podemos orar por ellos y responder con gracia. Al dejar de pelear contra lo que no podemos cambiar y al entregarlo en oración, hallamos descanso. Esa entrega no es resignación, sino fe activa. Es poner nuestra carga sobre los hombros del buen pastor y caminar en paz. Como dice Filipenses 4, versículos 6 al 7, por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas 12 enseñanzas, si las vives bajo la luz de la palabra y la guía del Espíritu Santo, serán herramientas poderosas que te ayudarán a atravesar cualquier valle, fortaleciendo tu fe y tu esperanza en el Dios que nunca falla. Ahora pasemos al siguiente contenido: 12 principios para ayudarte a vivir con libertad interior, sin necesidad de estar enojado con nadie. Imagina que cada mañana despiertas con un corazón lleno de la paz de Dios. No hay insulto, contratiempo ni injusticia que pueda robarte esa serenidad. No importa si alguien habla mal de ti, si las cosas no suceden como esperabas o si el mundo parece oponerse a tus planes. Tu alma permanece firme, tu mente clara y tus emociones bajo el cuidado del Espíritu Santo. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero no lo es. Es una promesa que Dios hace a quienes confían en Él. Filipenses 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy quiero compartirte 12 principios que, si los abrazas con fe y los practicas con humildad, te llevarán a vivir libre de la esclavitud, del enojo, de la frustración y del resentimiento. No se trata de reprimir lo que sientes ni de endurecer tu corazón, sino de permitir que el Espíritu de Dios transforme tu interior. Porque cuando Cristo reina en tu vida, tienes un poder que el mundo no comprende. El poder de mantenerte en calma, aun cuando todo alrededor se derrumba. Si alguna vez te has preguntado cómo algunos creyentes permanecen firmes mientras otros se desmoronan en medio de la prueba, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque estos principios pueden ser el comienzo de una transformación que solo Dios puede hacer. Pero antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, dame un corazón paciente y lleno de tu paz. Este acto sencillo, pero lleno de fe, puede ser el primer paso hacia una vida nueva en Cristo. Ahora sí, empecemos. Estrategia 1. Reconoce que solo Dios tiene el control. Muchos de nuestros enojos nacen de una ilusión, la idea de que los demás deben actuar según nuestras expectativas. Esperamos que nos traten con justicia, que nos comprendan, que respondan con gratitud, pero olvidamos que cada ser humano es libre y está luchando su propia batalla. Queremos controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero solo el Señor puede transformar corazones. Jeremías 17, versículo 9 nos recuerda cuán engañoso es el corazón humano
y solo Dios lo conoce plenamente. Si vivimos esperando que los demás cambien para estar en paz, viviremos decepcionados. Pero si ponemos nuestra mirada en Cristo y dejamos que Él sea quien gobierne nuestras reacciones, entonces recuperamos nuestra libertad. Alguien puede gritarte, insultarte o juzgarte injustamente, pero tú puedes decir en tu interior: no puedo controlar lo que esta persona dice, pero sí puedo decidir cómo responder. Y yo elijo responder con gracia, como lo haría Jesús. Cuando entregas tu necesidad de controlar a Dios, sueltas el peso del resentimiento y descubres una libertad que no depende de las circunstancias. Aceptar a las personas como son, con compasión y sin expectativas irreales, te permite experimentar la paz verdadera. Estrategia 2. No tomes nada como un ataque personal. Uno de los errores más comunes es pensar que lo que otros hacen o dicen refleja quiénes somos. Pero la verdad es que cada persona actúa desde sus heridas, sus miedos y sus luchas. Cuando alguien te rechaza, te critica o te ignora, no está hablando de tu valor, sino del vacío que hay en su propia alma. Jesús mismo fue despreciado, insultado y malinterpretado, y sin embargo, en la cruz oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Si nuestro Salvador no respondió con enojo, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros? La próxima vez que alguien te hiera con sus palabras o actitudes, pregúntate: ¿realmente esto tiene que ver conmigo? ¿O es una herida que esa persona está proyectando? La mayoría de las veces, la respuesta será clara. Su reacción no es sobre ti, sino sobre su necesidad de sanidad. Cuando dejas de absorber la amargura ajena, dejas de ser esclavo de las emociones de otros. Y allí, en ese lugar de libertad, el Señor puede usarte como un canal de su amor. Antes de continuar, te pido que compartas este mensaje si está hablando a tu corazón. Puede ser que alguien más necesite escuchar lo que Dios quiere decirle hoy. Y si deseas recibir más palabra viva como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Esta estrategia 3. Pregúntate si tu enojo sirve para algo. El enojo puede hacernos sentir fuertes, nos da una falsa sensación de poder, pero rara vez nos acerca a la solución. Santiago 1, versículo 20 dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que la próxima vez que sientas que la furia te invade, hazte una pregunta honesta: ¿esto me está acercando al corazón de Dios? ¿Está edificando mi vida o la de los demás? Si la respuesta es no, entonces estás malgastando tu energía, porque la ira no arregla nada, solo contamina. Pero cuando eliges responder con mansedumbre, como lo haría Cristo, tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder del Evangelio. Piénsalo: ¿cuántas veces has perdido la calma por algo que luego, con el paso de los días, te diste cuenta que no valía la pena? ¿Cuántas discusiones inútiles, cuántas palabras dichas en el calor del momento terminaron dejando cicatrices en tu alma y en la de otros? El enojo, querido hermano, es una trampa del enemigo. El apóstol Santiago lo dice con claridad: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1, versículo 20. No se trata de negar que sentimos ira, sino de aprender a someterla a los pies del Señor. Piensa en Jesús frente a los insultos, las traiciones, los azotes. Él no respondió con furia, sino con amor y obediencia. Cuando alguien te hiere con palabras, el mundo te dirá que respondas con la misma moneda. Pero la palabra de Dios nos invita a algo diferente. Hazte una pregunta sencilla: ¿mi enojo traerá paz, restauración, fruto bueno? La respuesta casi siempre será no. Entonces, ¿por qué permitir que esa llama te consuma?
La ira es como fuego descontrolado, pero el Espíritu Santo es un río de agua viva que apaga todo incendio. Y cuando eliges enfocarte en la solución, en el perdón, en la gracia, el enemigo pierde terreno. Cada vez que sientas que la ira quiere dominarte, detente. Ora, pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? Si no, déjalo ir, porque tu paz, esa que solo Cristo puede dar, vale más que cualquier impulso momentáneo. Estrategia 4. Aprende a hacer pausas antes de reaccionar. El que camina con Dios aprende a escuchar antes de hablar, a orar antes de actuar. La diferencia entre quien es guiado por la carne y quien se deja guiar por el Espíritu muchas veces está en esa pausa sagrada. El enojo es precipitado, nos empuja a hablar sin pensar, a herir sin intención. Pero Proverbios nos enseña: el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Proverbios 14, versículo 29. Cuando algo te moleste, no respondas enseguida. Respira, ora, cuenta hasta 10 si hace falta. Pero sobre todo, deja que el Espíritu te muestre cómo responder. La emoción no debe ser tu amo. Pregúntate: ¿esto merece mi reacción? ¿Qué frutos traerá? ¿Cómo me sentiré después? La mayoría de las veces verás que el conflicto no era tan grave como parecía. No necesitas ser un sabio griego para entender esto. Basta con seguir el ejemplo del Maestro. Jesús no respondía por impulso. Él conocía el corazón del hombre y por eso sabía cuándo hablar y cuándo callar. Tú también puedes aprender ese arte. Haz de la pausa un hábito. Con el tiempo, lo que antes te hacía perder la compostura, ahora solo te moverá a orar. No porque no te importe, sino porque sabes que la reacción del justo es medida por la gracia. Estrategia 5, recuerda que todo es pasajero. La palabra nos dice: todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3, versículo 1. Y eso incluye la ira. Lo que hoy parece un muro, mañana será polvo. Cuando algo te irrita, parece que todo gira en torno a ese momento. Pero Dios no nos creó para vivir atados al instante, sino anclados en la eternidad. Piensa en cuántas veces te has angustiado por cosas que, con el paso de los días, perdiste de vista. El tiempo revela la verdad, y el Señor, en su sabiduría, nos invita a caber más allá del momento. No dejes que un enojo momentáneo robe la paz que Cristo compró para ti en la cruz. Cada emoción pasa, la alegría, la tristeza, la rabia, todo es temporal, pero la presencia de Dios es permanente. Si sientes que el enojo se apodera de ti, haz una pausa y pregúntate: ¿esto importará en un año, en un mes, en una semana? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Entonces, ¿vale la pena sacrificar tu gozo por algo tan fugaz? Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Juan 14, versículo 27. No la pierdas por lo que pronto pasará. Aprende a soltar. Dilo en tu corazón: esto también pasará. Y cuando lo haces, descubres que esa paz interior es el verdadero regalo de Dios. Estrategia 6. Enfócate en tus valores, no en tu ego. El enojo muchas veces nace del orgullo herido. Nos sentimos atacados, ignorados, menospreciados. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su derecho de ser servido, sino que se humilló hasta lo más profundo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo? El apóstol Pablo escribió: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Filipenses 2, versículo 3. No reacciones desde el ego, reacciona desde la fe. Pregúntate: ¿quiero tener la razón o quiero reflejar a Cristo? Si tu valor es la mansedumbre, sé manso. Si es la integridad, mantente firme. Si es la compasión, muestra misericordia.
Los comentarios, las críticas, los desprecios van y vienen, pero tu carácter permanece porque está edificado sobre la roca. No vivas para probarle nada a nadie, vive para agradar al Señor. Y cuando lo haces, descubrirás que el enojo ya no tiene dominio sobre ti. Estrategia 7. Entrena tu mente a diario. La fortaleza espiritual no es automática. Nadie nace sabiendo dominar sus emociones. Es un fruto que se cultiva con disciplina y oración. El autocontrol es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, versículo 23. Y como todo fruto, requiere tiempo y cuidado. No esperes a estar en medio de la tormenta para buscar refugio. Busca al Señor cada día. Lee su palabra, medita en ella. Guarda sus promesas en tu corazón. David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Alimenta tu mente con lo eterno, no con lo pasajero. Así, cuando llegue la prueba, ya estarás preparado. Como soldados del Señor, no podemos vivir a la deriva de nuestras emociones. Tenemos que entrenar nuestro espíritu en la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Entrena tu mente como quien se prepara para la batalla. Y verás cómo, con el tiempo, el enojo pierde fuerza y la paz se vuelve tu escudo. Porque no se trata de reprimir lo que sientes, sino de entregárselo al que todo lo puede. Y Él, en su amor, transformará tu ira en paz, tu reacción en testimonio, tu impulso en sabiduría. Marco Aurelio no conocía a Cristo, pero aún así comprendía que cada día traía consigo pruebas. Sin embargo, nosotros tenemos algo que Él no tuvo: la esperanza viva del Evangelio. Cada mañana, cuando abrimos los ojos, no solo anticipamos obstáculos o injusticias, sino que recordamos que no estamos solos, porque el Señor va delante de nosotros. Jesús mismo dijo en Juan 16, versículo 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa victoria es también nuestra. Así que cuando te encuentres en una fila larga y la impaciencia golpee tu corazón, recuerda que el fruto del Espíritu es paciencia. Gálatas 5, versículo 22. No le des cabida al fastidio. Si alguien conduce con agresividad, ora en silencio por esa persona y por tu propio corazón. Porque cada situación, por más pequeña que parezca, es una oportunidad que el Señor puede usar para moldear tu carácter a la imagen de Cristo. No se trata de reprimir tus emociones, como enseñan algunos sabios del mundo, sino de rendirlas ante Dios y dejar que Él te transforme desde adentro. Pregúntate: ¿cómo puedo glorificar a Dios en este momento? Cada vez que eliges el perdón en lugar de la rabia, cada vez que contestas con mansedumbre en lugar de enojo, estás fortaleciendo tu alma. El enojo descontrolado es como una llama que consume, pero la palabra nos exhorta en Proverbios 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entrena tu espíritu hoy a cada instante con oración y dependencia del Señor. Así, cuando llegue la verdadera prueba, responderás no con tu fuerza, sino con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estrategia 8. Rodéate de personas que te acerquen a la paz de Dios. Las emociones son contagiosas y por eso debemos tener cuidado con la compañía que elegimos. La palabra dice en 1 Corintios 15, versículo 33: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si andas con quienes viven en la queja, en la ira o en la frustración constante, su visión del mundo terminará empañando la tuya. Pero también existen personas cuya sola presencia transmite paz, porque han aprendido a confiar en Dios, aún en medio de la tormenta. Estas son las almas que te edificarán.
Personas que, en lugar de alimentar tu enojo, te recordarán orar, que ante la provocación te animarán a responder con amor. No siempre podremos alejarnos de quienes nos lastiman, pero sí podemos poner límites sabios guiados por el Espíritu. Pregúntate, ¿esta relación me acerca al carácter de Cristo o me aleja de Él? Busca quienes te inspiren a crecer, que con su ejemplo te enseñen cómo confiar en Dios en las dificultades. Observa cómo oran, cómo enfrentan las noticias malas, cómo siguen adorando aunque todo se tambalee. Y si no los tienes cerca, busca sus testimonios, lee sus historias, escúchalos predicar. No necesitas recurrir a filósofos del mundo. Tienes una nube de testigos en la Biblia y en la iglesia que caminaron con fe y vencieron. Al final, somos reflejo de quienes nos rodean. Si deseas vivir en la paz de Dios, camina junto a quienes ya la han encontrado en Él. Estrategia 9. Usa el gozo como escudo contra la ira. La Biblia dice en Proverbios 17, versículo 22, el corazón alegre constituye buen remedio. El gozo no solo alivia la tensión, sino que desarma al enemigo. Cuando alguien te hiere con sus palabras o te interrumpe de manera irrespetuosa, la reacción natural es sentirse herido o responder con dureza. Pero si has aprendido a ver la vida desde la perspectiva del cielo, descubrirás que incluso esas pruebas pueden ser ocasión de alegría. No porque disfrutes del dolor, sino porque sabes que Dios sigue obrando en ti. Santiago 1, versículo 2 nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La risa, el sentido del humor sano, no minimiza tu dolor, pero sí lo coloca bajo la luz del amor de Dios. A veces, lo más sabio que puedes hacer es sonreír, respirar hondo y decir: Señor, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Reírte de ti mismo en momentos incómodos no es debilidad, es humildad. Y esa humildad es fortaleza en el reino de Dios. El gozo no solo te ayuda a mantener la calma, sino que suaviza corazones, incluyendo el tuyo. En lugar de escalar un conflicto, conviertes ese instante en una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Estrategia 10. Practica el desprendimiento espiritual. Uno de los mayores enemigos de la paz es el apego a nuestros propios planes y expectativas. A veces esperamos que todo ocurra tal como lo hemos soñado, y cuando no sucede nos invade la frustración. Pero la vida raramente sigue nuestro guión. Jesús nos mostró otra manera de vivir. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, versículo 42. Practicar el desprendimiento no es renunciar a soñar, sino confiar que Dios tiene un plan mejor. No significa resignación pasiva, sino fe activa. Cuando algo no sale como querías, puedes elegir soltar tu control y descansar en el Señor. Él sabe más, Él ve más lejos. Si ese día perfecto que planeaste se desvía por una interrupción inesperada, en lugar de enojarte, dale gracias a Dios por recordarte que Él sigue teniendo el control. El desprendimiento espiritual te permite vivir sin miedo al cambio, sin depender de que todo salga bien para estar en paz. No se trata de no tener deseos, sino de no ser esclavo de ellos. Se trata de poder decir, como el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículo 11: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Esa es la verdadera libertad. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Cuando aprendes a dejar en manos de Dios aquello que está fuera de tu control, comienzas a experimentar una paz que el mundo no puede dar ni quitar. No es una rendición pasiva, sino una confianza activa en que el Señor tiene cuidado de ti. Como lo afirma 1 Pedro 5, versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. Estrategia 11. Antes de actuar, ora y examina tus pensamientos. El enojo a menudo brota cuando respondemos sin detenernos, arrastrados por el impulso, pero el Espíritu Santo nos guía a detenernos, a examinar el corazón antes de hablar o reaccionar. En vez de ser esclavos de las emociones, estamos llamados a vivir guiados por el fruto del Espíritu, como enseña Gálatas 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando algo te irrita, es fácil dejarse llevar por la carne, por esa naturaleza caída que reacciona sin pensar. Pero si en ese instante tomas un respiro y pides dirección al Señor, puedes discernir si ese enojo tiene una raíz justa o si solo es una reacción carnal. Esa pausa, ese momento de oración silenciosa, puede marcar la diferencia entre herir a alguien con palabras duras o edificar con una respuesta sabia. Pregúntate, ¿vale la pena perder la paz por esto? ¿Glorifica a Dios mi reacción? A menudo, cuando miramos las cosas desde la eternidad, nos damos cuenta de que muchas de nuestras reacciones no tienen peso real. Ese espacio que tomas para reflexionar es el terreno donde el Espíritu obra, calmando la tormenta interna. En lugar de dejar que la ira gobierne, permite que la paz de Cristo reine en tu corazón, como enseña Colosenses 3, versículo 15. No se trata de reprimir, sino de rendir el control al Señor, quien nos fortalece para responder con gracia. Al tomar ese momento de silencio interior, debilitamos al viejo hombre y fortalecemos al nuevo. Así, mantenemos la serenidad que viene de una mente renovada en Cristo. Estrategia 12. Haz de cada prueba un testimonio. Cada vez que la vida te sacude, míralo como una oportunidad para demostrar que tu confianza está en el Señor. Las pruebas no son castigos, sino terrenos de crecimiento. Romanos 5, versículo 3 dice: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En lugar de ver los problemas como amenazas, míralos como escenarios donde Dios puede mostrar su poder en ti. Haz del dominio propio un acto de adoración. Cada vez que sientas que algo te provoca, decide, con la ayuda del Espíritu, no responder con enojo, sino con mansedumbre. Esa elección diaria es una forma de caminar como lo hizo Jesús, quien, siendo insultado, no respondió con insultos, sino que se encomendaba al Padre. Mira Pedro 2, versículo 23. Al principio cuesta, pero como todo músculo espiritual, la paciencia se fortalece con la práctica. Cada desafío que enfrentas es una sesión de entrenamiento para tu fe. Cuanto más decides mantener la calma, confiando en Dios, más fácil se vuelve responder con sabiduría. Esa práctica constante transforma tu carácter, te hace más semejante a Cristo. Y cuando reconoces tus emociones sin cederles el control, estás diciendo: mi vida no está dirigida por mis sentimientos, sino por el Espíritu de Dios. Al hacer de la serenidad una señal de tu fe, te liberas del peso de la ira y encuentras descanso para tu alma. El Señor no promete que nunca sentiremos enojo, pero sí nos enseña cómo dominarlo. Proverbios 16, versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aprender a responder con sabiduría es una disciplina espiritual, y cuanto más la practicas, más frutos da. Esta transformación no solo te bendice a ti, sino también a quienes te rodean. Donde hay paz interior, florecen relaciones sanas y corazones restaurados. Si estas palabras han hablado a tu vida, te animo a compartirlas con alguien que necesite escuchar que en Cristo sí hay paz para el alma herida. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y te ha recordado que en Cristo hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, te invito a dejar tu comentario aquí abajo y contar cómo el Señor
ha obrado en tu vida en medio de las pruebas. Nos edificamos mutuamente cuando compartimos lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. También te animo a darle me gusta a este video si crees que este mensaje puede bendecir a otros. Y si deseas seguir caminando en la luz de su palabra, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en fe, dominando nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo y viviendo cada día como verdaderos hijos de Dios. Que la paz de Cristo habite siempre en tu corazón.